La utopía moderna es la sociedad que no reprime. Teodoro Adorno. Topología social y desprogramación del guión social. En búsqueda del anadrama social. Autor, licenciado, Vasconcelo Juan Carlos. Ensayista. Docente. Investigador independiente. Derechos reservados. Topología social. Topología social como lugares lógicos, simbólicos y que funcionan más allá de la conciencia social. Una topología simbólica como dimensiones de lo social que no es un existente en sí y de por sí sino gracias a tales procesos ocultos y simbólicos que la determinan. Incluso la base material se supedita a universo lógico y simbólico de la sociedad determinando las relaciones de producción. Así, el inconsciente social supone una lógica social, de clases, de agrupamientos, de instituciones y una lógica subjetiva desde la determinación lógica. Es decir, la lógica economicista invade todos los intersticios de la sociedad donde domina la propiedad privada, la clase burguesa y su modelo de mundo, de sociedad, de prácticas, etc. Esta lógica materialista y economicista resulta diferente en distintas sociedades y determina un ordenamiento social fundado en un modelo de mundo, como definición social como la razón vital de todos los sujetos, y en especial el de la clase dominante. Esta lógica social, como el capitalista, es la verdad radical de todos merced a que sintetiza también un modo de organización social, donde un sector se erige como dominante de los medios de producción pero también de encargarse de legitimar tal lógica productiva, incluso en detrimento del medio, de la gente, etc. Es decir, la lógica más radical que comienza a ser grabada en las mientes de los niños desde la familia, escuela, medios, etc. Es la de ser es tener. Observable incluso en cómo juega un niño. Es decir, juega a ser como los adultos modelos que la sociedad le ofrece. Siguiendo con nuestra definición del inconsciente social como lógica y programa social inconsciente, tal lógica se manifiesta como lo que una sociedad piensa de sí, y que también habla de sí. Es decir, un idioma social, de clases, incluso de familias y sujetos pero donde lo universal de un inconsciente, saber y social se sintetiza en cada caso. Una lengua, dominante como anagrama social dentro de la lengua, tal como un lingüista estudia. Digamos entonces que el inconsciente social constituye una lengua amo, donde el amo burgués pone lo suyo pero no es todo, porque el esclavo también lucha por instalar su propio modelo de mundo, de sociedad, etc. En menor medida. Es decir, del lenguaje amo de toda sociedad como su lógica, se despeja el del esclavo, en posición de reivindicación. Pero allí hablamos del plano del inconsciente social, zona topológica velada, oculta por las ideologías, incluso el dominante que supone algo más que el imaginario o los ideales del amo. Conlleva verdades humanas, deseos sociales, hasta formas de goces y males que se transmiten de generación en generación. Este plano se separa por el proceso de represión conjunta, o mistificación lingüística, donde la sustitución de términos y la metáfora social velan las realidades humanas con religión, miedos sociales, prejuicios, ideologías, ritos y mitos, etc. Erich Fromm llamaba a esta zona topológica, zona de represión social, como lo que se calla, se oculta, se enmáscara, se racionaliza, se sustituye por pseudo-verdades y esperanzas mesiánicas, religiosas hasta utópicas. Entonces, el plano social presupone una división social, fundamental, a saber, entre lo inconsciente social y la conciencia social, las ideologías y superestructuras por las cuales el ser humano toma conciencia de su condición de ser social. La conciencia social se logra por el diálogo social, los intercambios, controversias, prácticas, la comunicación social, las redes, etc. Pero fundamentalmente constituye una falsa conciencia, merced al proceso de mistificación o timo, engaño, vía el desplazamiento de ideas a representaciones metafísicas, abstractas, alejadas de la verdadera cuestión. Entonces, la conciencia social como falsa conciencia es determinada por el inconsciente social, a su vez, separada de aquella conciencia por el proceso de represión social. Entonces, podemos considerar que asistimos a una lógica del inconsciente social y lógica de la conciencia social. No es la conciencia lo que determina al sujeto social sino el inconsciente social el que determina un sujeto social y una conciencia social tanto verdadera como falsas.
Entonces, la sociedad posee un lenguaje propio, una lengua, que podemos localizar en un sujeto, en un grupo social, una clase, etc., a través de lo que denominamos anagrama social, como el texto dentro del texto, como la verdad dentro del discurso, discurso dentro del discurso y que aluden a aquella lógica, a aquel modelo de mundo, modelo de producción, etc. Es decir, no sería la base material lo que determina toda la inmensa superestructura social Marx, Laclau, etc., sino incluso lo social y la base material se sostienen del inconsciente social como saber y verdad eficaz más allá de la conciencia social. Mejor dicho, el apego simbólico o fijación a las relaciones de producción determina un sujeto conformista, que teme pensar en otra realidad que no sea el de la Matrix. Ello se debe a la conciencia dominante. Marx, Engels constituye un timo, un engaño mental, que se erige en sostén referencial que el sujeto alienado no desea cambiar. Los agentes intelectuales de la ideología dominante se encargan de los roles intelectuales, para propalar las mistificaciones como la concepción funcionalista de la sociedad donde no se observan desigualdades sino clases sociales legítimas, que perpetúan sus prácticas a despecho de los trabajadores. En este sentido, la clase dependiente se forja su propio ismo explicativo, como concepción enajenada sobre lo que le sucede, viviendo la guerra entre pobres, como concomitante a la desigualdad social que los oprime. Allí, la operatoria socioanalítica consiste en despejar tales ismos, que refuerzan la dependencia, la explotación y el sufrimiento, lejos de un trabajo creativo y humanizado. Socioanálisis de desprogramación social. Desprogramación, desde el lenguaje socioinformático propio de nuestra propuesta de sociomática, donde consideramos lo social a partir de la metáfora de la informática y la cibernética, etc., a través del sociodrama experimental. Cada situación social aparece como experimental, en el sentido en que lo consideramos como emergente de complicados procesos inconscientes provenientes del fondo del inconsciente social, como sustento simbólico de todo accionar social. De modo que, desprogramar, alude al programa social, al inconsciente social, que necesitamos llevar desde el modo automático del actual al modo conciencia social, como forma de despotenciación de sus efectos y eficacias simbólicas. Las sociodramatizaciones consideramos como efectos de determinaciones sociales inconscientes orientan no solo hacia la catarsis social sino hacia el develamiento de lo oculto, las zonas de represión conjunta, las racionalizaciones sociales, que buscan legitimar el estilo de mundo segmentario, parcial, y que se pretende universal en un proceso impositivo y problemático. Cuando ondeamos las puestas en escenas sociales podemos llegar a vislumbrar el guión social, que la sustenta, entreviendo que los escenarios sociales implican modelos de mundos encontrados, discursos dominantes, lucha de discursos, enfrentamientos ideológicos que encubren parcialidades encontradas, etc., que necesitamos llevar al plano de la conciencia gracias a las dramatizaciones o verbalizaciones para despotenciar el accionar del inconsciente social. Así, el conformismo acrítico de juego de roles en modo automático cede paso al replanteo de los mismos, a la conciencia autocrítica y la despotenciación de sus efectos. Es decir, la emergencia de una verdad parcial y su vinculación con la verdad compartida con el inconsciente social, permiten pasar de la falsa conciencia y la vida alienada en ismos e ideologías fragmentarias a una visión más inclusiva de las diversas perspectivas en un modelo de mundo de todos. En este sentido, el psicodrama y el sociodrama aparecen como instrumentos de desprogramación social porque permiten desligar al sujeto de sus identificaciones y sus ideas inconscientes, de sus creencias y prejuicios sociales, de sus visiones en estereotipos, de su proteccionismo de clases, de su narcisismo de clases o de grupos, etc., para pasar a una visión más empática, donde la propia perspectiva supone la inclusión de otras perspectivas, como otros generalizados, H.G. Mead. Es lo que permite que el sujeto se considere sujeto social, y se distancie de la programación social y familiar.
En el sociodrama, donde asistimos al sujeto social y sus actuaciones, a grupos e instituciones en sus funciones en modo automáticos, a la puesta en acto de los mismos, sus transferencias o repeticiones de más de lo mismo, en conato social, como forma de perseverar en ser de una manera egocéntrica, y donde introducimos interpretaciones que relativizan tales visiones y prácticas en ismos, a los fines de reencuadrar el modelo de mundo, de prácticas y de discursos, aunque esta vez considerando sus determinaciones sociales inconscientes. Es decir, trabajamos la repetición en clises como guión social, de un modelo de mundo en lógica formal, que niega y justifica la desigualdad social y la opresión, las injusticias sociales, etc., para desligar la idea del apego emocional del sujeto a los mismos. Tal disociación ideo, afectivo y práctico, se da en la dramatización y la posterior reflexión y elaboración de sus términos. Es decir, luego de las actuaciones, nos enfrascamos en la analítica de la praxis para introducir dudas razonables en el marco de las certezas, de los prejuicios, de los estereotipos, visiones en ismos, etc., transvalorizando o resignificando los enfoques individualistas y sectoriales en visiones compartidas y consensuales. El hacer consciente lo inconsciente social resulta central, aunque gracias a las dramatizaciones permitiendo que los autores expliciten sus inquietudes, sus ideas, escuchando en forma activa, dejando ser, hasta el máximo de catarsis social, para luego pasar al momento del compartir y elaborar. Nos centramos en la mayéutica sociodramática, como preguntas astutas que guían hacia las zonas de represión, hacia los tabúes sociales, hacia las reglas impuestas, hacia la programación social desde la familia hasta la escuela, desde los medios hasta la cultura toda como conserva cultural, J.L. Moreno, y programa sociocultural. Desprogramación del guión social. Como superestructura del programa social inconsciente, el guión social es la faz preconsciente, consciente, de una clase social e incluso de la sociedad. Es el plan de vida social que cada sujeto, grupo y clase social se impone merced a sus posibilidades económicas como movilidad social ascendente, o incluso, de permanencia de clases, como el caso de un bioconformista. Es el formato sobre cómo vivir según costumbres, usos, educación familiar, e incluso, con el refuerzo escolar, sobre las sanas costumbres. Por su naturaleza inconsciente y arraigado en el inconsciente social, y como su cáscara más superficial, el guión social es adaptativo, conformista, y resistente a los embates de la realidad. Es referencial y posibilita ser en lo social. Es la base de lo que Marx denominó ser social, porque se compone de roles sociales compartidos, y considerado como la razón de ser de cada integrante de una clase social y la misma sociedad cuando consideramos toda una sociedad. En ese caso, el guión social conlleva el de la propia clase aunque no la subsume. Como en un teatro social, cada sujeto posee el concierto de los roles sociales y sus roles complementarios, como el de médico, paciente, docente, alumno, etc., y que conforma lo que Herbert G. Mead denominó el otro generalizado, como roles de todos los demás. Sin ello, el sujeto no sabría qué rol ni cómo asumirlo. La asunción de un rol corre aparejado con la asunción virtual de todos los otros roles de la sociedad que le da lógica. El guión social considera tales roles, pero aún el de grupos e instituciones donde igualmente se cumplen muchos roles. Sin embargo, el rol de clase, el cómo ser por pertenecer a una clase dada, que observamos cuando un trabajador dialoga con su jefe, es patente. Allí se sostiene no solo lo prescripto de los roles sino la ideología, respecto de cómo deben ser los roles y cómo actuar en relación a otras clases. De esta manera cada clase social establece pautas, costumbres, reglas, y toda una moral de clase para ser, interactuar, convivir, etc. También el guión social se compone de valores de clases, valores de familias, de géneros, generacionales, etc. y de disvalores típicos que son recursivos. De modo que, el guión social impuesto, constituye un argumento social sobre cómo actuar en el escenario social y sobre todo, en relación a otras clases sociales. La operatoria del socioanalista consiste en la relativización de los alcances de tales roles, valores y reglas prescriptas, así como de la ideología de mundo y sociedad que legitima, para operar el pasaje hacia el guión social electivo, pasando de un marco social prescriptivo a otro electivo, como le hubiera gustado escuchar al sociólogo Max Weber. Sociodrama socioanalítico. 1. Aufhebung, inter y transdisciplinario.
El socioanálisis como transdisciplina que estudia el inconsciente social, con el método del famoso creador del psicodrama llamado Jacobo Leví Moreno. Como instrumento socioanalítico, el sociodrama se centra en el estudio de las representaciones colectivas comunes a varios grupos, aunque también a un grupo, como la otra faz, como aquellas ideas conjuntas, el mismo, inconsciente, del que nos desasnara el maestro. El puente entre ambas propuestas promete ser fructífero merced a que el inconsciente social resulta susceptible de ser estudiado con la técnica de Moreno, a saber, el sociodrama. Sin embargo, buscamos representaciones ideológicas conjuntas, lo común, lo que un grupo sostiene en su representación social en forma inconsciente, como aquel lenguaje amo dominante, alienante, que entrecruza grupos e instituciones, como transversalidad inconsciente, como inconsciente social de todo intergrupo, clase social, u otras formas de agrupamientos. De modo que, las sociodramatizaciones grupales, institucionales, sociales, incluso mediáticas y virtuales, implican una lengua, un idioma social, ideas dominantes, como programa social, que entrecruza y determina prácticas y discursos. Con el sociodrama socioanalítico buscamos entonces el inconsciente social como transversalidad simbólica determinante, que une grupos, instituciones y clases con una subjetividad epocal, igualmente alienada en tal discurso amo, y que buscamos desprogramar, vía sociodrama. Es decir, develar el matadrama, como drama dentro cada drama social y que constituye su verdad social, las verdaderas ideas latentes en todo encuentro social, grupal, intergrupal y social. Son también lo que se conocen como ideologías, aunque desde el sociodrama socioanalítico buscamos su sustrato simbólico dominante o inconsciente social, como el discurso dominante de cada época. Como discurso amo, es promovido por sectores dominantes que definen la lengua, el lenguaje social según modelos de mundos acordes, sin que podamos acceder a un modelo de mundo definido en forma conjunta, como realidad compartida, como acuerdos de conjuntos, y con justicia distributiva en cuanto bienes, organización social, etc. Solo accediendo al metadrama, como discurso dentro de cada discurso compartido, como verdad compartida, como lo que se sostiene en forma conjunta desde el inconsciente podemos llegar a liberar a sujetos, grupos e instituciones de la alienación en ciertos discursos enajenantes que promueven la enfermedad mental y los conflictos sociales. Entonces, el sociodrama como abordaje del inconsciente psicosocial o inconsciente social como verdad implícita en todo discurso y práctica social como metadiscurso y metaprácticas fundante de lo que creemos en el plano de la falsa conciencia social. Drama como drama social como acción social con sentido oculto que determina las prácticas manifiestas. Al evidenciarse tales ideologías de clases, de grupos de interés, de representaciones elitistas y excluyentes, que segregan, que no buscan la sana convivencia, en el marco de la diversidad y el multiculturalismo etc., accedemos a la verdad compartida, y que luego llevamos al plano de la conciencia común, la conciencia social y la necesidad de cambiar desde ideologías sectoriales, egocéntricas, etc., a otras de índole participativa, consensual. Como catarsis de integración social, entendemos que en los encuentros sociales, en las sociodramatizaciones, aparecen no solo descargas de ansiedades, emociones y desencuentros emocionales sino de representaciones comunes como nuevo emergentes, el inconsciente social, como neorrealidades sociales, como aquello que sostenemos en forma contradictoria, como aquellas prácticas inducidas por el discurso amo, que nos ata, como apego social enajenante, y que no permiten prácticas y discursos comunes, consensuales. Lo podemos llamar también sociocatarsis de integración social, donde el inconsciente social se hace consciente, donde el discurso amo y sus categorías dominantes son reelaboradas como conciencia social y no como falsa conciencia. Es la toma de conciencia del inconsciente social despotenciando la eficacia simbólica del discurso amo, para pasar a otra lógica, a otra ética social más justa para todos. Es decir, no solo el emergente de inconsciente social o inconsciente social sino su reformulación conjunta, en las sociodramatizaciones, como nuevas definiciones conjuntas, integrativas, sin el predominio de grupos de interés o de presión, ya libre de la dominación simbólica de la Matrix, como programa social, que inunda todos los intersticios sociales en el sentido de la hipnosis social conformando sujetos como marionetas del discurso amo.
El inconsciente psicosocial. Un inconsciente psicosocial. Ya Freud nos hablaba de un inconsciente de los pueblos, de una memoria social, y como inconsciente social, que él nombra sin explayarse en psicología de las masas y análisis del yo. De modo que, se nos aparece como legítimo el uso operativo de este concepto de inconsciente social, o inconsciente psicosocial. Más legítimo aún porque lo vamos a estudiar no solo desde Sigmund Freud, sino desde el creador del psicodrama Jacobo Levi Moreno y desde el psicoanalista y sociólogo humanista Erich Fromm. Específicamente, Erich Fromm estudió el concepto de inconsciente social, otorgándole una dimensión propia, con sus cualidades simbólicas específicas. En este sentido, el inconsciente es al mismo tiempo psíquico y social, porque los inconscientes subjetivos, tal cual lo estudió el psicoanálisis, interactúan con los demás inconscientes subjetivos a través de un mecanismo específico y fundante del inconsciente psicosocial que es el concepto de emergente, estudiado por el sociólogo Durkheim y el fundador del interaccionismo simbólico H. G. Mead. Es decir, la emergencia de una nueva dimensión simbólica a partir de aportes cuantitativos previos como psiquismos subjetivos o individuales. Al concatenarse, adquieren otra cualidad gracias a la cuarta ley de transformación de la cantidad en calidad de George Politzer. Una nueva Gestalt se ha concretado, gracias al emergente simbólico nuevo, ya social, compartido, común. Son las representaciones comunes, lo que se comparte, lo que se sostiene en forma conjunta, lo que se activa en el vínculo social y como su sustrato simbólico inconsciente. Pongamos un ejemplo, un hidrógeno es un gas. Al concatenarse con otro gas como el oxígeno, eureka, tenemos agua. De la misma manera el inconsciente psicosocial o socioinconsciente. Desde Jacobo Levi Moreno, creador del psicodrama, podemos considerar al inconsciente psicosocial como inconsciente, como inconsciente compartido, lo que emerge en la interacción, en el juego de roles. Son ideas, representaciones sociales, creencias y convicciones compartidas, sostenidas, construidas y sostenidas en los vínculos sociales, como nexos sociales, como ideas que sustentan un grupo, una institución, una clase social o fracción de clases. Incluso respecto de toda una sociedad, una nación, que podemos corroborar cuando por ejemplo un argentino viaja al exterior y es reconocido por cualidades típicas y diferenciado de otros sujetos de otras sociedades y culturas. En lo que conocemos la identidad psicosocial o étnica, volvemos a encontrar un sostén colectivo de ideas y representaciones propios de una nación, etnia o sociedad. En este campo, en el de la identidad psicosocial, podemos encontrar conflictos de identidad, merced a que la identidad sufre alteraciones al interactuar con la nueva cultura, existiendo defensas psicológicas como la resistencia al cambio, defensividad, rigidez, estrés, etc. Es decir, de síntomas consecutivos a la desadaptación cultural, eclosionando neurosis etc. Allí, el operativo esclarecimiento, Pichon Riviere, se orienta hacia el desencuentro cultural que lo condujo hacia síntomas, inhibiciones y angustias. Volvamos ahora sobre el concepto de inconsciente psicosocial, o inconsciente social. Desde Erich Fromm se compone de una zona de represión, conjunta, común, o mejor, de represiones o exclusiones de ideas y valoraciones silenciadas, zonas de silencios, de ocultamientos y mistificaciones que impiden percibir la posición real del sujeto en el engranaje social, económico e ideológico. Es decir, zonas prohibidas o tabúes sociales que impiden se perciba las condiciones de opresión, de desigualdad social, de explotación o de conflictos. Esto se debe a la programación social, donde el amo inculca su modelo de sociedad, de mundo, de vida, etc. al esclavo que así se percibe a los ojos del amo. Mejor dicho, el predominio de las definiciones oficiales y del amo como definiciones consagradas sobre la realidad social. No se perciben así las injusticias vividas, las condiciones de explotación, de las relaciones de dominación y opresión. Tampoco se percibe las ideologías dominantes ni el aparato social de dominación como sistema educativo, los medios, las instituciones, costumbres e ideales etc.
Sumando a lo anterior y como determinante de una cosmovisión dominante, el lenguaje y sus categorías o significaciones en consonancia con intereses concretos, un modo de producción, una clase social que detenta los medios de producción, el capital, para monopolizar el proceso de producción con sus productores de plusvalía, o trabajo excedente que el amo capitaliza como su legítima propiedad privada. Es decir, el lenguaje amo que representa significaciones propias del orden dominante y que oculta, mistifica, justifica o racionaliza el orden desigual de cosas. También sus consecuencias como alienación y sufrimiento, racionalizándose tales desde la psicología, la sociología, la antropología, cuando tales ciencias de la dominación son sintónicas con el orden desigual de cosas. En términos pichonianos, el inconsciente psicosocial constituye el fundamento simbólico de los factores de opresión que provocan la alienación, la enfermedad mental y el sufrimiento del ser humano. Cambiar el inconsciente psicosocial por el mecanismo de la Aufhebung, el inconsciente subjetivo o individual queda incorporado y superado en el plano de una nueva Gestalt, el del inconsciente psicosocial. Es un proceso de superación en otro plano, desde una negación e incorporación constructiva del psiquismo individual en otra social. De esta manera, asistimos a un plano simbólico compartido que se activa en forma conjunta, en la interacción, en las creencias compartidas, en lo común pero también en las ideas diferentes de un grupo, institución, clase social y sociedad. Son definiciones compartidas que implican, unen, hacen, lazo social, desde el lenguaje y sus significaciones. De modo que, al hablar una lengua o idioma, se comparten y se aceptan todo un universo social compartido, una visión de mundo, de clase social, de sujeto, de educación, familia, todo. Con posterioridad surgen disidencias u oposicionismos, pero lo primario es la alienación en un modelo de mundo homogeneizantes y en correspondencia con el modelo de mundo del amo. Un discurso amo que aliena, que inserta en un sistema de mundo, de sociedad, que justifica su goce, sus definiciones, sus prácticas e ideales, su estilo de vida, etc. Es decir, la lengua que se habla inserta en un sistema social, con sus contradicciones, injusticias, mistificaciones o engaños, justificaciones o racionalizaciones, merced a que la misma lengua ya posee en sus categorías semánticas definiciones de la ideología dominante. De modo que, el cambio psicosocial, tanto del sujeto como de su visión de lo social, implica la deconstrucción integral del idioma o lenguaje que se habla. Es la primera intervención del socioanalista pichoniano sobre el inconsciente psicosocial. Pero ello se realiza desde una posición social adjudicado por el mismo lenguaje, por lo que, la crítica social del lenguaje que se habla implica también la autocrítica, en una dialéctica autoanálisis, heteroanálisis. Acto seguido la redefinición de los términos del diccionario social, del lenguaje amo, que monopoliza la lengua para instalar sus propias definiciones hegemónicas. Enlazando el lenguaje con su referente, la vida material y concreta resulta susceptible de ser definida desde quienes producen, por ejemplo, en forma diferencial a quienes detentan los medios de producción y que se justifican mistificando o engañando a los oprimidos. Pero tanto el amo como el esclavo se encuentran alienados en un modelo de mundo mayor que los engloba en un sistema social, o capitalismo, del que necesitamos desprogramar a cada sujeto, grupo, institución o clase social. Es decir, disipar la falsa conciencia, reposicionando al sujeto en una ideología más acorde con su lugar real en el modo de producción. Mejor dicho, la interpretación de su posición en el engranaje productivo como asalariado o como patrón, con el sistema de idea o ideología que explica tal definición. Al posicionarlo en el engranaje productivo y en una ideología que la describa, pasamos al posicionamiento social y de clases. Es decir, a la conciencia de clases, y de las contradicciones de clases, como fuerzas motrices de la historia y la sociedad. Finalmente, la conducción hacia la coincidencia entre el lugar en el proceso productivo, la ideología y la política necesaria para la desalienación y resolución de las injusticias y explotaciones, como propio de la política. Resulta necesario así que el sujeto se implique como sujeto político y de la política como sine qua non de la resolución de la división psicosocial que lo aliena en ideologías que justifican su mismo sufrimiento.
Lo que con todo esto cambiamos es la división social en el ámbito de la psiquis del sujeto tanto como de grupos, instituciones y clases, como requisito imprescindible para pasar de la alienación y sufrimiento, la enfermedad mental resultante y la salud mental. Es decir, logramos su salud psicosocial, aunque también existen determinaciones psicológicas que lo llevaron al sufrimiento de la enfermedad mental como consecuencia. De modo que procedemos de lo inductivo de su caso, de un grupo o institución como un partido, escuela, etc. O partimos de lo general a lo particular en una dialéctica donde deconstruimos la lengua, las definiciones alienantes, las racionalizaciones y tabúes sociales, disipando el manto de mistificaciones para ubicar al sujeto en un marco social más realista. De allí aún nos quedan los efectos, en la psiquis de las determinaciones sociales como psicotraumas, como efectos que pudieron haber detonado enfermedades mentales, cuyas resoluciones implican ya el abordaje del inconsciente subjetivo, así como del grupo familiar y los linajes en juegos, desde diversos enfoques igualmente psicosociales. Pero cabe recordar que estamos curando al sujeto social de su división social de las representaciones alienantes que operan como factores de la enfermedad psicosocial y que existen diversas formas de la enfermedad mental así como de conflictos familiares, de linajes, de parejas, de disfunciones del vínculo padre, hijo, madre, hijo, etc. Por lo que, el enfoque en dimensiones múltiples nos ayudará a intervenir tanto la dialéctica de linajes, en la familia así como las parejas con modelos de amores problemáticos, los hijos y sus problemáticas subjetivas y por edades o estadios, etc. Sociodramas y metadramas. En una religión, las prácticas son motivadas por creencias colectivas muy claras cuyos fundamentos podemos encontrar en la Biblia por ejemplo, y donde un psicoanalista puede encontrar la psicología de las masas, la identificación entre pares, la idealización del líder, o mejor, la hipnosis de masas. En el sociodrama podemos encontrar estos elementos del inconsciente social, freudiano, es nuestra hipótesis, pero no es todo. En los intersticios del discurso religioso y sus prácticas, encontramos el proceso diacrítico, de símbolos emergentes, de realidades compartidas aunque negadas, justificadas desde otros discursos, proyecciones, etc. Como defensas transpersonales, que mistifican la alienación social en un discurso religioso y que constituye el metadrama o inconsciente social de toda religión. Pero solo en el discurso podemos encontrar los significantes sociales, los símbolos de pertenencia a ciertas ideologías, a ciertas concepciones dominantes del mundo, la sociedad y la historia, y que aparecen como un metadiscurso o discurso dentro de otro discurso. Son los anagramas sociales que postulamos con Saussure en el campo del socioanálisis. De la misma manera en las prácticas religiosas, en sus rituales y ceremoniales que conllevan simbolismos de una práctica que alude a otra verdad, a verdaderas prácticas o teatralizaciones sociales que sostienen, plasman, concretizan y metaforizan concepciones alienantes sobre la vida, la sociedad, la historia y la política, entre otros. Son las metaprácticas, o anadramas, como así también metadramas. En este sentido, podemos afirmar que las religiones son formas de alienación, de mistificación o de timo respecto de la verdadera situación social de opresión de los sectores dependientes. Son racionalizaciones sociales, instituidos con el objetivo de la dominación psicosocial. Un socioanalista de lo social. Un nuevo socioanalista, por lo tanto. Su ámbito es entre muchos otros ámbitos, el del intérprete y promoción de cambios en el campo del inconsciente lingüístico, y más específicamente el del anagrama social, como texto dentro del texto social, como discurso implícito o metadiscurso donde se habla el lenguaje de las verdades que se escamotean en nombre de la gran matrix que es el capitalismo. Entre muchos otros, el socioanalista busca desmitificar, despotenciar inducciones sociales, mediáticas, educativas, de propagandas, llevando de la falsa conciencia a la despotenciación del discurso amo y sus intereses sectoriales. Valga redundar, cifrar, elaborar e interpretar las formaciones sociales del inconsciente social. Es decir, lo que es producto de la división social en dos aspectos, y aún más, y sus efectos superestructurales, ideológicas, sociales, políticas y en la vida cotidiana. Detectar la transversalidad del inconsciente social como discurso amo dominante e interpretar sus implicancias en la práctica cotidiana.
Desde el plano del inconsciente social, como sistema de saberes dominantes, inducidos, transmitidos vía la programación social, el socioanalista se enfrasca en la tarea de llevar a la conciencia social tales ideas, representaciones colectivas, prejuicios, mistificaciones, ilusiones sociales, ideales demasiado utópicos como para que sirva a la verdad consensual de una sociedad dividida en varios modelos de mundos que se pretenden hegemónicas. La fe del socioanalista radica en el poder de la verdad para generar cambios, toma de conciencias, estrategias y tácticas, organización social de la verdad, medidas para hacer justicia a los oprimidos, buscando un mundo donde no existan élites dominantes que inducen luchas, conflictos, mitos, políticas, y sistemas de racionalizaciones en pro de sus intereses minoritarios llevando al sufrimiento a millones. La catarsis de integración social como momento. En el sociodrama socioanalítico hablamos de catarsis de integración social, en el sentido de que las visiones no suelen ser compartidas, hay egocentrismo social en el sentido de puntos de vistas individuales, que no se cruzan, que son impositivos, autoritarios, procustianas, merced al síndrome de Procusto, y necesitamos que la verdad compartida se explicite, salga a la luz en la sociodramatización y poder así llevar a una conciencia social compartida, conjunta. Ello implica ruptura de esquemas subjetivos que se logra en el compartir, en la dramatización, donde las ideas subjetivas son concatenadas al de otros, habiendo una definición social, ya compartida de los temas, con lo que emergen nuevas visiones, más conjuntas de los temas. Es decir, emerge lo social, lo que se comparte como verdad social, grupal, institucional. Allí la conciencia de las necesidades, demandas sociales, conflictos, injusticias, etc., aparecen como evidentes. Mejor dicho, emerge la subjetividad social aunque aún falta el posicionamiento adecuado a la condición social de cada subjetividad. Es decir, la necesidad de trascender la catarsis social, la descarga y la nueva realidad social impuesta, para pasar a la realidad alternativa, la que figura allí como la gran tarea por cumplir, como la utopía del grupo o sociedad, como la nueva ideología del cambio. De modo que, se sociodramatiza para elucidar una realidad más amplia, conjunta, el anadrama social, el metadrama de cada grupo e institución y desde allí en el momento del compartir y reformular, el pasaje desde la realidad redefinida e injusta, etc., a la realidad alterna, elegido como objetivo emergente. De modo que, el sociodrama socioanalítico implica un momento de dramatización del tema elegido, se analizan los símbolos sociales, los anadramas o significantes sociales, implícitos en discursos y prácticas, como verdades comunes, compartidas, como inconsciente de grupo o institución, y desde allí la orientación hacia la solución de la verdad y sus contradicciones, injusticias, etc. Pero la verdad común e implícita no aparece como evidencia primera para sus actores porque permanece en el plano ignorado o inconsciente. De modo que, como director de escena, necesitamos la mayéutica grupal, Pichón Riviere para preguntas astutas que orienten hacia las ideas y representaciones comunes, colectivas, ideológicas, etc., que se racionalizan, niegan, etc., de modo que, intervenimos en el plano de la comunicación subliminal, orientando hacia las significaciones ocultas, mistificadas, negadas, prohibidas, etc., para redefinir la verdad en forma conjunta y también, como consecuencia, orientando hacia la verdad alternativa. Las formaciones sociales, emergentes en el sociodrama experimental. Es la puesta en escena social de los significantes sociales como formaciones sociales. Es la emergencia en el sociodrama, de contenidos comunes, compartidos, como verdad grupal, institucional o de clases. Una ideología es una formación social aunque buscamos su faz de ismo, o visión parcial, egocéntrica, que se pretende universal sin afán de consensos. Es impositivo y en el sociodrama experimental, los sujetos defienden su mirada, visión, prácticas, etc., aunque como parcialidad que pretenden universal. Es allí donde el socioanalista opera para reencuadrar tales ismos en verdades compartidas alternativas. Es decir, desde miradas parciales a verdades compartidas y desde tales verdades compartidas a una verdad más amplia como verdad compartida alternativa. Un sociodrama experimental constituye un recorte social en el decurso de los procesos sociales donde asistimos a un debate, una plenaria, una reunión, un encuentro, un evento, etc.,
donde se juegan verdades y expectativas grupales, institucionales y sociales. Lo crucial del sociodrama experimental es que en ella se induce la manifestación de los ismos a los fines de su interpretación y reencuadre hacia una verdad más amplia. Desde ya que el primer momento de explicitación de la verdad compartida y acotada es difícil. Es el hacer drama o acción una verdad compartida pero en el plano del inconsciente social, lo que de por sí implican resistencias que necesitamos sortear desde el método de la comunicación subliminal, o sociohipnología. Una vez llevada al plano de la conciencia social que no se acota a un sujeto o grupo porque cuando una verdad se hace explícita, genera efectos de verdad compartidas, procedemos al segundo momento del sociodrama experimental, la relativización de tal verdad compartida pero acotada hacia una verdad más amplia como la pertenencia de clases, la defensa de una ideología de la desigualdad, el carácter alienante de una religión o ideología, etc. Sin dudas que el proceso se lleva a cabo en el marco de las pujas de ismos, como parcialidades que sus actores defienden a capa y espada. Digamos entonces que en un sociodrama experimental buscamos el develamiento del inconsciente social, como verdad que implica a sus actores a una realidad social más amplia, como la pertenencia de clases, a los fines de transvalorizar o resignificar en forma recíprocas las verdades parciales. En este contexto, el socioanalista está a la pesca de los significantes sociales como ideas, gestos, prácticas, posiciones teóricas, ideologías, etc., como símbolos de un modelo de mundo y sociedad acotada, parcial, egocéntrica. Son las palabras o ideas de un saber ignorado, implícito, eficaz, y como verdad reprimida que sostiene a tales sujetos sociales, por lo que, defienden su sostén referencial a como sea. Pero la nueva definición de una verdad más amplia, necesaria para una visión más humanista de la vida, surte sus efectos al reformular los dogmas, los tabúes sociales, las zonas de represión, las reglas sociales impuestas que sostienen un orden desigual. Es decir, el socioanalista de lo social busca el inconsciente social, a partir del lenguaje y sus significantes sociales, como discursos dentro de un discurso que se pretende hegemónica, como prácticas que ocultan las verdades prácticas de sujetos enajenados un imaginario social justificativo de la desigualdad. La diacrítica conversacional y accional del sociodrama experimental y la escucha del socioanalista. En todo encuentro social, asistimos a la puesta en práctica del inconsciente social. De modo que, un inconsciente subjetivo se socializa, merced a la interacción con otros inconscientes, en un proceso emergente. Es decir, la interacción social en cualquiera de sus formas implica un sociodrama real, verdadero, porque sus actores no se consideran tales sino como ciudadanos, pueblo, individuos o sujetos, en el mejor de los casos. Por ello, nos centramos en tales encuentros verbales, donde asistimos a la diacrisis o emergencias de significantes compartidos, sociales, más allá de los discursos conscientes, como verdaderos anagramas sociales, portadores de deseos no solo subjetivos sino sociales, además de estilos defensivos transpersonales propios que permiten negar, justificar, proyectar, mistificar, etc. Es que el discurso amo dominante como programa social se encuentra omnipresente. La diacrisis verbal va acompañada de la diacrisis accional como roles sociales dramatizados que portan en su embés, como prácticas reales dentro de las prácticas sociales. Es la praxis verdadera dentro de la práctica social donde la conciencia de sus actores no siempre coincide con la verdadera práctica y posición social respecto de los medios de producción, la clase social de pertenencia, las ideologías que se elucubran y las expectativas y grados de participación. Sin embargo, en el sociodrama experimental, lo que se busca es que el discurso práctico trueque en discurso dramatizado, actuado, donde el sujeto cae presa de su inconsciente social, develando su verdad social, sus verdaderas ideas, sus temores a participar, su grado de sometimiento hipnótico o conformidad social, su defensa del amo no obstante sufrir privaciones, entre otros. El discurso y su metadiscurso o anagrama social es solo para tomar conciencia de ciertos grados de su verdad velada, oculta, como inconsciente porque lo que se busca es que al sociodramatizar sus ideas, miedos, prejuicios o ismos, etc., pueda decirnos algo más que lo que verbaliza. Lo que habla ya nos dice mucho más como anagramas verbales, como significantes compartidos, etc., y cuando actúa, cuando dramatiza, empiezan a surgir lo reprimido social, las ideas que temía decir,
sus zonas de conflictos, sus prejuicios de clases, su narcisismo de clase, de grupo, institucional, etc., como enfoques subjetivos en ismos que necesitamos resignificar con los aportes de los demás a los fines de llegar a una verdad más completa, extendida hacia la verdad consensual. Pero como ya lo remarcamos, acceder a tal verdad conjunta, sostenida en zonas de ignorancias, de tabúes y miedos sociales, etc., es solo el primer momento y queda aún la elaboración grupal de todo lo dramatizado para llegar a la verdad que trascienda los enfoques en ismos y llegar a la verdad alternativa, como resolución de las contradicciones, alienaciones, opresiones y privilegios de minorías interesadas. De esta manera, el sociodrama no es solo para catarsis social sino elaboración conjunta de una verdad que va de lo particular a sujetos, grupos e instituciones hacia una verdad social que nos lleve del reino de las privaciones y privilegios de minorías al reino de la humanidad compartida. No es fácil y necesitamos el duelo colectivo, la renuncia a visiones parciales que sustentan prácticas segregativas a otras de realización de nuevas realidades conjuntas, en una sociedad donde la división en diferentes sea solo como respeto a la diversidad y no como diferenciación en clases superiores o grupos de seres celestiales. Cada sociodrama es experimental. El socioanalista no participa de forma pasiva en los encuentros sociales, cualquiera sea su naturaleza. Participa desde la inducción social, de dramatizaciones con el hipnodrama, promoviendo la exteriorización de los fundamentos de la acción social, a saber, lo que se ignora, lo que se silencia, lo que se reprime en forma conjunta, lo que se prohíbe, lo que sostiene un orden dado de cosas, lo que no aparece en forma explícita como discurso dominante pero sí en forma metafórica, en formaciones sociales como las mistificaciones, escotomizaciones, ideologismos, entre otros. Pero no solo se induce la palabra, la conversación sobre cuestiones cruciales, sobre temas que se evitan, sobre lo omitido, sobre puntos en conflictos, etc., sino la inducción de la socioneurosis experimental, como trastorno de los actores cuando tratan temas que les generan conflictos, contradicen sus visiones en túneles, sus ismos, o intereses, etc., para lograr la aletheia social, como develamiento de lo que se oculta o mistifica. Es así que, vía dramatización o verbalización social como dramatización verbal, se evidencian las contradicciones, los ismos, los grupos de interés, los conflictos latentes, las ideologías en juegos, las falsas conciencias, las defensas transpersonales como la negación, la proyección, la escotomización, la racionalización, la mistificación de las desigualdades, etc. Y allí, se evidencia lo oculto, lo negado, lo reprimido, etc., como verdad parcial, verdad grupal oculta, los intereses elitistas, etc., que posibilita su tratamiento social, su reelaboración en el marco del encuentro, y la despotenciación de sus bases ideológicas, sus premisas inconscientes, la lógica que la sustenta como pensamiento en lógica formal, conformismo acrítico, etc. En este sentido, cada sociodrama es experimental porque se sale a la búsqueda de lo latente, de lo reprimido en forma conjunta, las representaciones sociales, los anagramas verbales, lo que se calla, las visiones parciales etc., para transvalorizar tales en una nueva Gestalt o Weltanschauung a los fines de despotenciar los ismos, el conato fundamental de todo sujeto y grupo que perseveran en ser para imponer una visión unilateral. Si no se inducen los desencuentros, no se puede acceder a lo que se omite, se oculta, se manipula en el escenario social, por lo que, la socioneurosis nos permite la explicitación de lo latente a los fines no solo de la catarsis social sino su elaboración desde una visión que trascienda los ismos. Un socioanálisis analítico. Es decir, se someten a experimento social o dramatización en encuentros conversatorios, asambleas, mesa redonda, seminarios, psicodramas, vídeo, debates, congresos, etc. Ciertas hipótesis para ponerlas a pruebas. Por ejemplo, la existencia de zonas de represión, o de prohibiciones sociales, o tabúes, etc. La prueba se realiza en el escenario social vía sociodrama, para verificar hipótesis. El socioanalista opera como inductor de las conversaciones y actuaciones y estudia detenidamente los emergentes diacríticos o simbólicos para verificar en el acto las hipótesis e indicar a los presentes su sentido. Posteriormente se somete a debates previa definición de las hipótesis. Ciertas técnicas psicodramáticas son socializadas o actuadas en el marco del sociodrama, como la técnica de inversión de roles, en el caso de un trabajador y su patrón,
para indagar en sus conceptos sobre el mismo, como su posición de dialéctica del amo y el esclavo, entrevisto como fondo del conflicto manifiesto o que no se perciben por la conformidad de autómatas. Por la técnica del espejo, donde el socioanalista opera como espejo devolviendo los roles del sujeto para intentar fomentar las actuaciones. En esta técnica, el socioanalista opera como un rol determinado para dejar a la vista sus diferentes aspectos, con lo que, tanto el sujeto como el grupo participa valorizando o descalificando, asociando o actuando, entrando en el juego de la sociodramatización. La técnica de ascenso de clases, se observan los emergentes respecto del nuevo rol que un grupo o sujeto asume en conformidad con su ideología fundamental, más o menos negada o justificada. Se observa el grado de programación y alienación en una ideología ajena a la propia para luego confrontar al sujeto con su verdad técnica del confronte. La técnica del soliloquio sirve a los fines de autopresentación, asociación sobre un tema o dramatización de las propias ideas y fantasías. Gracias a la técnica de concretización simbólica, el socioanalista actúa hipótesis, sentimientos, procesos sociales, personajes, etc., a los fines de la toma de conciencia de parte de los actores y estimular la participación. La técnica de improvisación permite la emergencia de ideas inesperadas respecto de procesos implícitos, prejuicios, temores, ideales, afinidades, etc. Es decir, las diversas técnicas psicodramáticas pueden servir a los fines de llevar en escena contenidos reprimidos desde el grupo o la institución, a los fines de develar el inconsciente, y operar el viraje hacia la toma de conciencia. El socio-yo auxiliar. El socioanalista, imbuido del sociodrama y del psicodrama social, observa, investiga, descubre lo velado, induce dramatizaciones, considera la misma sociedad como una gran dramatización, estudia las catarsis en modo automáticos, etc. Y como ego social auxiliar, induce el pasaje del modo de ser inconsciente, dominado por el programa social al modo conciencia social, ya libre de la programación social. No estimulador de debates, controversias de ideas, etc. El socioanalista busca la emergencia de las formaciones del inconsciente social como anagramas verbales, como anadramas o dramas dentro de cada drama, como lo que emerge desde zonas de represión y que portan significaciones ocultas, como verdades veladas a propósito de los intereses de cada actor en función de su conciencia social. Claro es que partimos desde la falsa conciencia, hacia la verdadera conciencia, pasando del falso self, hacia el verdadero, a decir de Winnicott. El socioanálisis del sujeto social. La búsqueda de la revelación de la verdad como aletheia social requiere de la escucha e intervención del socioanalista. Su posición es la que Lacan nos enseñara respecto del semblante del objeto a como lo que causa y encausa el deseo. Es una posición que induce la apertura, la búsqueda de la verdad compartida, de lo que insiste más allá de los discursos como anagrama social. Es el texto dentro del texto y vía mayéutica social, vía interpretación, vía construcción de lo que los actores consideran sobre lo social, el socioanalista interpreta, reencuadra, redefine ideas, identificaciones, lealtades implícitas, ideologismos, conatos sociales, etc., con el objetivo de la verdad compartida y a los fines de su reformulación. No contenta con la verdad impuesta, la que es producto de la programación social de la Matrix, sino la otra verdad, la que aparece como verdad alternativa, electiva, previo duelo por los prejuicios de clases, las mistificaciones y racionalizaciones, etc., que solo recubren la realidad social de imaginarios infundados. El socioanalista trata un sujeto social, porque los respectivos inconscientes individuales truecan en calidad, se transmutan en la interacción, cobran un sentido social, como ideas, fantasías, deseos, representaciones, ideales, prácticas, sentimientos, etc., compartidos. El ejemplo que siempre doy es el de dos gases, a saber, el hidrógeno y el oxígeno, que al combinarse generan agua. Es decir, el inconsciente social es un emergente simbólico, compartido, como el famoso inconsciente de J. L. Moreno. De modo que, los anagramas sociales como discursos dentro de los discursos, son los focos del socioanalista. No escucha discursos en el sentido de enunciados sino anagramas, como discursos dentro de discursos.
Escucha, significantes sociales que cambiaron de calidad al transformarse en social, en contenidos conjuntos que se activan en la participación social, como símbolos compartidos, como lapsus linguaes, como fantasías compartidas, como silencios que denuncian prohibiciones sociales, tabúes sociales, como zonas temidas por la represión sociopsíquicas. En definitiva, el socioanalista escucha la lengua dominante que el sujeto habla y que lo determina o programa en el sentido de la Matrix, volviéndolo conformista, sumiso, alienado, sufriente, con síntomas y conflictos que desplaza sobre su pareja, familia, etc., inculpando en forma desesperada a quien puede en un intento de resolución de la dominación social vía el programa social. Como un animal en cautiverio, habla el lenguaje de la queja tal cual un esclavo, que incluso se describe a partir del idioma que su amo le inculcó definiendo su vida a los ojos de aquel. Y la idea es desarmar el lenguaje amo, la programación, deconstruyendo en forma integral el lenguaje dominante para así liberar al sujeto de su programa impuesto y redireccionarlo hacia el programa elegido. Los significantes elementales de lo social. Son los contenidos del inconsciente social. Sin embargo, no aludimos a un contenido sustancial sino simbólico. Consiste en que tales significantes sociales se componen de lo que se comparte, de lo que se co-crea, de lo que se sostiene en forma conjunta, de lo que emerge en el entre, de los vínculos sociales. Es decir, constituyen lo común de los actores y aparecen como efectos de sentidos emergentes, a partir de la práctica y del discurso, de por sí social. Es decir, desde el momento en que hay lenguaje, hay un contenido social del mismo como lengua, que habla una sociedad y que se particulariza en sus actores. El momento fenomenológico en que emerge un significante social es la ya presentada experiencia que utilizó George Herbert Mead. Al unir el oxígeno con el hidrógeno, tenemos agua. Es decir, lo que emerge de la articulación discursiva de los sujetos sociales. Es más, el sujeto social es el efecto de sentido de tales conversaciones o articulaciones discursivas que generan formaciones del inconsciente social, como la conciencia social, una creencia colectiva, un prejuicio social, una costumbre, una moral, etc. Mejor dicho, un significante social, como mínima unidad simbólica de la sociedad, se compone de símbolos que remiten a una verdad y realidad compartida. Es también lo que Moreno denominó como inconsciente común, porque implica los aportes de varios sujetos y su reorganización en una nueva gestalt social como nueva configuración. Un silencio ante un tema, una inhibición grupal, un prejuicio institucional, de clase, de géneros, etc. Remiten todos a significaciones reprimidas en la zona de represión conjunta, tal como lo aprendimos del maestro Erich Fromm. Si consideramos las sociodramatizaciones como puestas en acto de una verdad social compartida además de prejuicios, ideales, creencias, etc., podemos considerar sus distintos aspectos o fragmentos, como en la interpretación de los sueños de Freud, donde cada imagen, ideas o escena remite a significaciones ocultas como contenidos latente de lo inconsciente social. Es decir, a partir del contenido manifiesto como discurso vamos hacia el discurso implícito como verdad reprimida o anagrama social. Cabe esclarecer las deformaciones o mistificaciones de las verdades sociales merced al discurso amo que legisla una definición oficial de la realidad en consonancia con la Matrix como programa social. El proceso de desrepresión social, de contenidos del inconsciente social. Muchos procesos sociales permanecen inconscientes a los ojos de todo sujeto. Los procesos generacionales, la brecha generación y la lucha entre generaciones es un caso. Tampoco se percibe los procesos genealógicos de transmisión integral de legados, archivos sociales, males de archivos, o patologías sociales, pautas de conductas, valores, prejuicios, técnicas de supervivencias, conformismos acríticos, etc. Las pujas de clases así como su parte ideativa de luchas ideológicas tampoco se ve. Ocurren en el plano de lo que Engels denominó inconsciente dialéctico. El proceso de mistificación de la opresión lo mismo. Son considerados tabúes sociales o zonas de prohibición por un proceso de construcción social que los esclavos reproducen en sus hijos, siguiendo la tradición. Finalmente, muchos procesos sociales, políticos e ideológicos quedan naturalizados.
Son considerados desde lo que las instituciones de enseñanza se considera como educación, y consiste en el pensamiento en lógica formal, desligado de toda forma de contradicción, de toda forma de desigualdad. Se considera una sociedad organicista, a la manera del funcionalismo norteamericano, con lo que se pierde de vista la división social, y los procesos de legitimación del mismo a través del proceso de racionalización. Existen otros procesos como la segregación de géneros en la actualidad, las causales sociales de la violencia de parejas, la discriminación de clases, así como los procesos de dominación legal burocrática, carismática, tradicional, etc. Estudiada por Max Weber. En este contexto, el proceso de desrepresión, de lo que se omite, se tapa, se niega, se justifica y se naturaliza, consiste en su visibilización, gracias a una indagación conjunta, donde el socioanalista opera como copensor, Pichon Riviere, y posibilita el análisis crítico y autocrítico de dichos procesos velados a los fines de la toma de conciencia social. El común de los sujetos percibe lo que se ve por encima del lago. El socioanalista lo que ocurre dentro del agua, aunque solo para traerlos a flote, despotenciando sus efectos de hipnosis social, de programas sociales impuestos desde la infancia, en la familia, escuela, los medios, etc. Es decir, gracias a una definición de los procesos, su visibilización, los integrantes de todo grupo logran comprender algo más que la mirada ingenua y solo para comenzar a pensar que lo social implica una fábrica de roles, de valores, de ideales, de modelos de mundos encontrados, de intereses, prejuicios, etc., que se plasman en el escenario social tal como resulta posible caracterizar desde el modelo dramatúrgico. Pero tal proceso activo de co-definición de los procesos lleva otra cuestión y es que al mismo tiempo se redefinen todo el programa social, todos los procesos en cuestión desde un nuevo programa elegido, alterno, más libre de imposiciones. La desrepresión social es también eso. Llevar a la conciencia social el programa social inconsciente, buscando el alternativo, nuevo, construido, a los fines de una realidad consensual, donde el poder de las minorías activas e interesadas cese y dejen paso a una realidad compartida. Pero ello implica llevar a la conciencia social los conatos sociales, los grupos enismos y su visión de túnel que los depriva en un mundo con ansias de universalidad aunque no de mundo compartido. La cooperación inconsciente con el amo. Ser conformista es estar conformado al gran programa social o la Matrix. Al incorporarse la realidad familiar, escolar y social que se considera normal, ya se está en condiciones de cooperar en forma inconsciente con el modelo social, con el sistema, donde uno cumple funciones acordes a las expectativas. Es la complicidad fundamental con un modelo social que el sujeto desconoce en su verdadero funcionamiento y del que posee certezas imaginarias que utiliza como referencias. Incluso, la defensa de su realidad mistificada. De modo que, la operatoria socioanalítica consiste en desmitificar procediendo en lo inverso al proceso de programación social y desmitificando, visibilizando las diferencias en cuanto a posición social, posición en el engranaje productivo, posición ideológica que se toma, y acudiendo a la idea de conciencia verdadero. Esta falsa subjetividad es la que lleva la justificación desde el propio sujeto como sostén del sistema. Está condicionado, programado, fijado al programa social merced a que su propio programa subjetivo haya su lógica y se sentido desde el lugar que el sujeto ocupa en lo social. Por ello, opera en función de las expectativas sociales, siendo solidario, con lo que considera debe ser según la causalidad ejemplar. Es decir, modelos causales eficaces que programan, insertando en el engranaje social ya sumiso, ya adaptado por el dispositivo familiar, el escolar, sus agentes ideológicos y de aprendizajes, así como los medios virtuales y la comunidad. De esta manera, el sujeto social es cómplice de su amo, del discurso amo que siente culpa al replantear, cuando puede hacerlo porque tal dominación por las ideas, por la educación, por los modelos, desde el plano subliminal de los metamensajes funciona en modo automático o programado. Digamos entonces que la conformidad es ya asumida desde la familia y que, lo que se ha denominado presión hacia la conformidad, no constituye sino un refuerzo, o una señal de que la sumisión es el ideal de conducta, lo normal, e incluso, la salud mental. Es también lo que el maestro Erich Fromm denominó conformismo de autómatas.
También, lo que conocemos como normalización, no constituye sino el proceso de programación en conformidad con el discurso amo, su modelo de mundo, de sociedad, de relaciones humanas enajenadas, problemáticas, deshumanizadas, y en suma, alienadas, en el sentido de faltas de empatías, de sensibilidad, etc. Retaliación social. Mejor dicho, el temor de la clase dominante de que las alianzas fraternas se multipliquen. Es el temor de las revueltas como retaliación social, merced al sometimiento o agresión al esclavo. Cuando una clase social explota a otra, sin dudas que el esfuerzo del trabajador genera alguna clase de sentimientos en los mismos como empatía negada, como repulsión de sentimientos sensibles, con lo que aparece en la conciencia de tales un sentimiento diferente que el de la culpa. De modo que, es el miedo en algunos casos o la repulsión y desprecio de clases como reacción a la opresión de otro ser humano. Pero tales sentimientos remiten además al miedo a la retaliación, al miedo a la venganza del otro despropiado de su producción, de gran parte de su vida como trabajo, y por el que se paga menos de lo que dignamente deberían ganar. De modo que, lo mejor es tomar recaudos para que tales resentidos no generen el efecto boomerang masivo como revuelta o protesta. De modo que, se descalifica y combate como enfermo, descontrolado, impulsivo, irracional, etc. Toda conducta grupal. Es lo que consideró Le Bon como característica de las masas cuando no constituye sino la punta del iceberg. Hay un miedo a la retaliación social y el desprestigio de los grupos es el temor a las asociaciones y de que la clase explotada se organice en el sentido de la reivindicación. Conjuntamente a la operatoria de combatir toda percepción de grupo como ilógico, como impulsivo, etc., aparece el divide y reinarás, para mantener controlados a las clases dependientes, a los sindicatos, a las asociaciones, etc. Recordemos que Freud hablaba de las alianzas fraternas, en Tótem y Tabú, merced al maltrato del protopadre, la expulsión de los que cuestionaban su autoridad y que un buen día se transformó en rebelión de los hijos ambivalentes para comerlo y con posterioridad, la emergencia de la culpa conjunta. La culpa ya social compartido como géneros de la obediencia retroactiva. Sumisión social o cesión incondicional. Las teorías sobre la dominación mecánica, automática, son simplificaciones de lo que verdaderamente ocurre. Resulta que toda cesión es incondicional al modelo de mundo que se forja un esclavo, donde incluimos la expectativa o ideal de lo que considera debe ser su propia vida. Incluso la utopía de un mundo mejor. De modo que, la dominación material, económica, no va aparejada con la dominación ideológica y mucho menos con la psicológica, aunque sabemos, la dominación mental es importante al validar el esclavo el modelo de mundo de su amo. Pero solo parcial y queda un margen de otro mundo posible, por lo que, la dominación total no existe. Quedan latentes, en el inconsciente social, resentimientos, injusticias vividas, maltratos, represiones, exclusiones, etc., que generan resentimientos sociales y posibilidades de rebelión que el esclavo desplaza y proyecta sobre sus pares en el proceso de derivación social de las injusticias y hostilidades. Pero más aún por el proceso de represión social conjunta, donde quedan latentes en zonas de represión, from todo lo atinente al deseo de sujeción, de deseos de escapes hacia la libertad, incluso con su miedo, que se va incrementando con el tiempo hasta el plano tópico del inconsciente social se llena de broncas y emerge con la gota que colma el vaso. Es decir, una represión social cuantitativa, gradual, de aspiraciones vitales, de frustraciones motivacionales que privan al sujeto de toda vida, de desarrollos, de plenitud, etc. Trueca en calidad al emerger como reacción social, marchas, luchas, incluso como estallidos sociales según el monto de opresión que fue quedando como injusticias sociales vividas. Conjuntamente, el proceso de sofocar los resentimientos merced a las injusticias ejercidas por los que gobiernan, por el amo, por un sector de la sociedad, por ciertas etnias, etc., va aparejado la descarga de legitimidad del amo, de quienes lo representan, de un gobierno, de un líder que fue carismático, merced a la hostilidad inconsciente que la alimenta. Es así que aparece el segundo momento de toda idealización social de los líderes, a saber, el momento de bajar del caballo a quien en su momento se lo consideró un padre social.
Es decir, subidas y bajadas de líderes en consonancias con el grado de frustración de las motivaciones subjetivas, familiares y sociales. Parte 2. Socioanálisis de la familia. Curar de la división familiar o dialéctica de linajes. El socioanalista pichoniana interviene en la plenitud de lo social a partir de la hipótesis operativa del inconsciente psicosocial, o social, así como en el marco de lo que el maestro Barenblit denominó inconsciente institucional, y Castell como psicoanalismo, o inconsciente social, de por ejemplo el psicoanálisis u otras disciplinas. Es decir, el socioanalista interviene el plano social, intergrupal, institucional, familiar, hasta el sujeto en relación a la dialéctica social. Ello se debe a que el vínculo constituye la unidad de intervención merced a que conlleva niveles o dimensiones inconscientes como el revés del mismo. Es decir, el plano inconsciente de todo vínculo social. Es también lo que denominamos inconsciente vincular, que, cuando es considerado en la familia, encontramos el inconsciente vincular que Moreno estudió desde el psicodrama y como concepto operativo para entender que en forma conjunta, los sujetos sostienen, construyen y actúan en forma inconsciente muchos roles. Tal es el caso de los vínculos de linajes, en la familia que escinde al mismo en dos familias, rompiendo la mítica funcionalista de una familia. No hay tal familia unitaria sino como reduccionismo biológico, porque desde el enfoque vincular y su dimensión implícita o inconsciente, asistimos a dos linajes, a dos líneas familiares poderosas, que buscan instalar sus respectivos sistemas de vidas, aún a despecho del otro linaje. En forma procustiana, cada linaje o cada padre, insiste, persevera y lucha por instalar sus insignias familiares, considerando la familia desde la propia mirada de linaje, excluyendo o forcluyendo al otro linaje y su estilo de vida. De esta manera, la familia que percibe una línea se pretende hegemónica, como la única visión legítima, lo que generan los conflictos y diferencias regulares en la dialéctica de toda familia. Es la familia dividida, y lo denominamos también pichón dividido, porque la familia unitaria que estudió el maestro ahora se no aparece dividida en dos líneas familiares como la dialéctica inherente al propio grupo familiar. Es también la consideración de la propia dialéctica pichoniana que ordena considerar las contradicciones inherentes a cada proceso. Y en la familia es la reyerta de líneas familiares. Curar a la familia de esta división interna es llevar al plano de la conciencia la lucha en su seno, con afán impositivo de cada línea, incluso con ropajes de pseudosumisión u otras estrategias de instalación del propio sistema de vida. Es decir, la toma de conciencia de la lucha de linaje implica la posibilidad de virajes, de cambios en las estrategias, de posibilidades de acuerdos y de objetivos comunes entre ambos partners en la familia. Sin dudas que existen muchos aspectos comunes, pero al tomar conciencia de la puja de linajes, aparecen nuevas posibilidades comunes que debemos crear y recrear vínculos con ambos partners y la familia toda. Sin embargo, es solo el comienzo de la operación correctora en la dialéctica familiar. Pero incluso, la elaboración de tal dialéctica nociva, impositiva, procustiana, no implica su cese total porque aparecen nuevos ropajes, nuevas formas de intentos de colonización del otro bando, aunque esta vez incluyendo a los hijos, hijastros, suegros y suegras, etc. Un inconsciente de linaje. Cómo cambiar las transmisiones de archivos negativos de una generación a otra. Existe un plano, nivel o dimensión en que se encriptan tales bases de datos y que impactan en los vínculos sin que sus actores tomen cabal conciencia. Llamamos inconsciente genealógico a la dimensión simbólica oculta, velada en que circulan contenidos, funciones, modelos identificatorios, estilos vinculares, etc., y que impactan en la programación de un sujeto en el sentido de direccionar su curso, así como en los vínculos posteriores, como el caso en que se transmiten modelos vinculares negativos como la violencia de parejas. Leopoldo Sondi llamaba a tal plano inconsciente familiar, aunque sin especificar las líneas familiares y su dialéctica singular. Es la fuerza de los legados, de los modelos transmitidos, de estilos y visiones existenciales, todo un sistema de vida en que podemos hallar en forma potencial la razón de ser de todo un linaje. Es un sistema de vida, de creencias y convicciones, de modelos de vidas, que pautan vínculos y modelos de familias y de parejas y en que persevera el deseo de los antecesores. La persistencia de modelos de amores, de divorcios insistentes o de violencias de parejas que persisten en el tiempo, halla sus premisas en este nivel simbólico.
De modo que, la terapia genealógica, el desmontaje de tales archivos, sistema de saberes y modelos identificatorios nocivos implica la revisión de los legados genealógicos, lo que viene insistiendo a rato, como modelo de mujer, de hombre, de parejas, de fracasos y éxitos, de guión familiar, o guión de amor. Allí escuchamos el deseo y la voz de los ancestros de aquellos modelos que se sostienen en el sistema familiar, como estilo de pareja que se construye ignorando sus vinculaciones con los antepasados, pero que surten efectos en la continuación de una larga cadena de modelos identificatorios. Pero no implica una familia, porque nuestro pichón dividido nos enseña que la familia está dividida en dos líneas familiares, dos linajes poderosos que puñan por instalar sus insignias, sus estilos de vidas en una dialéctica de mutua imposición, de intentos siempre renovados, de luchas inútiles cuando lo adecuado sería buscar otra línea de procesos, como el de compatibilizar ambos estilos de vidas, de amores, de familias, respetando, claro está, las diferencias. Pero no sucede tal sino en la terapia genealógica cuando conocemos los respectos inconscientes vinculares, o guiones de amores, lo que nos permiten buscar los puntos a compatibilizar, a calibrar, a los fines del armado de la pareja alternativa, más libre de modelos transmitidos o impuestos, pero con previo duelo también, como prerequisito para poder desprenderse de tales males de archivos. Y todo ello en el marco de la resistencia sistémica, en que se defiende a capa y espada el propio sistema de vida de origen, buscando imponerlo al partener en formas cada vez más estratégicas, sin intenciones de buscar puntos de acuerdos. Pero tal resistencia debe ser superada buscando las vías alternas, la pareja alterna, el otro camino para el armado de la nueva pareja, la nueva familia, gracias a interpretaciones metafóricas con ejemplificaciones que impactarán el programa de amor, a los fines de su despotenciación y construcción de un nuevo modelo de vida.